Bienvenidos muchachos, buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos revisando en la clase pasada. Si no mal me acuerdo, con ustedes estábamos ya viendo capacitancia. Si no, ahorita reviso. Sí, ya estamos viendo capacitancia. Entonces, antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo quiera compartir con el grupo? ¿Alguien me puede confirmar No, si me profe. escucha? Ok, gracias. Sí, se escucha. Ok, gracias. Entonces, voy a compartir mi presentación del tema que estamos revisando ahora, que se llama capacitancia, para seguir avanzando con nuestro curso. Y decíamos que en la clase pasada, muchachos, empezamos a hablar de este tema de capacitancia. Nos referíamos a una propiedad que tienen pues cierta organización de materiales para poder almacenar carga eléctrica. Y específicamente hablábamos de una disposición como esta que está mostrada en la figura, de arriba al centro, en donde tenemos un par de placas metálicas separadas por un aislante, un dieléctrico, y eso se puede constituir en un capacitor eléctrico si logramos cargar estas placas de alguna manera mediante una fuente de energía, una fuente de voltaje, una fuente de potencia que coloquemos entre las placas. Podemos cargar este dispositivo y utilizar la carga de manera posterior. Del lado izquierdo hacia abajo en la imagen me muestra el mismo dispositivo, pero ya un esquema, digamos, eléctrico de cómo es este dispositivo. Y junto a él un símbolo que es el que vamos a utilizar para representar pues este dispositivo en un circuito eléctrico. Es el símbolo del capacitor. Y estábamos en el punto que en la clase pasada definimos esta propiedad que se llama la capacitancia como una capacidad que tiene un conductor eléctrico, en este caso unas placas metálicas que son conductoras, para almacenar carga eléctrica. Y veíamos que eso era posible gracias precisamente por una parte, que esas placas metálicas pueden movilizar sus cargas eléctricas, pero además a la placa que está separándolas, también eso influye pues en que se pueda almacenar carga eléctrica. Y si formamos un dispositivo con estas dos placas metálicas separadas por un aislante, entonces estamos armando un dispositivo que se llama un capacitor o un condensador, que es un dispositivo eléctrico pasivo
que pues se forma de esa manera, dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Y veíamos en la clase pasada que podemos determinar la capacitancia de un capacitor formado de esta manera si tomamos en cuenta que el material aislante que está colocado en medio de ellos tiene una cierta permitividad, es decir, una cierta facilidad o resistencia a que pasen las líneas de campo eléctrico a través de él. De eso es una de las cosas de la que va a depender esa capacitancia, pero también va a depender del tamaño que tengan las placas, es decir, del área que tengan las placas, de que estén enfrentadas una con la otra. Entonces, tanto el área como la permitividad del medio van a ser factores importantes para poder determinar la capacitancia. Y de igual manera, la distancia de separación entre esas placas, que generalmente es la distancia o el espesor de la placa aislante, también va a tener un efecto sobre esta capacitancia. Y entonces al final terminamos estableciendo esta ecuación, muchachos, esta ecuación que me dice que la capacitancia resulta del producto de la constante K. De la constante K en este caso, la constante K ya no es la constante que hemos usado hasta antes, que era la constante de Coulomb, sino la K ahora se llama una constante dieléctrica y que resulta ser exactamente igual a la permitividad relativa del medio, es decir, a la relación entre la permitividad absoluta del medio, entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. Para el caso del aire o el vacío, esta permitividad, esta constante K, esta constante dieléctrica es la unidad, es 1, porque resulta de dividir la permitividad absoluta del vacío entre la permitividad absoluta del vacío y eso nos da la unidad. Y entonces para el aire, K es igual a 1 y epsilon 0 pues vale lo mismo que siempre ha valido, 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado por newton metro cuadrado. De esa manera, entonces podemos encontrar la capacitancia de un conductor si multiplicamos la constante dieléctrica por la permitividad del aire o vacío y por el área de las placas, y desde luego esto va a tener que estar expresado en metros, y la distancia entre ellas también expresado en metros, ya que todos los otros parámetros están en unidades del sistema internacional. Y entonces, esta unidad que se forma, o esta cantidad que se forma mediante esta combinación de unidades se llama faradios. Esa es la unidad de la capacitancia. En eso vamos a medir la capacitancia. Entonces, hasta aquí nos quedamos la clase pasada, muchachos. El día de hoy vamos a empezar a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos de cómo podemos determinar la capacitancia de un capacitor de este tipo. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿No, muchachos? No, profe. Okay, gracias. Voy entonces a mi siguiente lámina. Vamos a hacer, pues, vamos a seguir platicando sobre lo mismo. Tengo este caso de dos placas separadas por un aislante, que ya los tengo íntimamente unidos. Las dos placas separadas por un aislante. Y vamos a suponer varias cosas. Vamos a suponer las dimensiones de para empezar, las dimensiones de estas placas, vamos a suponer que tenemos aquí, no la voy a dibujar porque no sé visualizar. Vamos a suponer el área de estas placas para visualizarlas y así más o menos. Y vamos a suponer que tuvieran ciertas dimensiones. Vamos a suponer que que tuviera aquí 5 centímetros, por ejemplo, de ancho, y tuviera 20 centímetros de largo o de altura, no sé cómo le podemos llamar. Siempre recuerden que el lado más largo es el largo y el otro será el ancho. Esas son las dimensiones de mis placas. Y que además estas placas estuvieran separadas, no sé, 2 centímetros. Ese sería el espesor de mi placa aislante.
pero además que este material tuviera una constante dieléctrica igual a 5, por ejemplo. Esto es que su permitividad relativa fuera igual a 5. Recuerden que dijimos hace ratito que esta constante dieléctrica para este caso va a ser exactamente igual a la permitividad relativa del medio. Entonces, con esos datos, muchachos, tengo área, tengo distancia, tengo constante. Con eso puedo determinar la capacitancia de un capacitor que se forma de esta manera. En este caso, este capacitor se llama de placas planas paralelas, porque tendría yo dos placas que están enfrentadas contra sí y están colocadas de manera paralela, separadas por este dieléctrico. Entonces, muchachos, la ecuación que necesito para poder calcular esta capacitancia, la recuerdo de la lámina anterior, debe ser el producto de la constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío, por el área de las placas entre la distancia de separación de esas placas. Si expreso todas estas cantidades en unidades del sistema internacional, el resultado que voy a obtener es una capacitancia que se expresa en faradios. Entonces simplemente vamos a sustituir, muchachos, los valores de las cantidades que están aquí expresadas. La capacitancia entonces en este caso va a ser igual a la constante K. En este caso la constante K es un valor de 5, sería la permitividad relativa de este material por la permitividad absoluta del aire al vacío, que es una constante que ya hemos conocido, que está aquí expresada abajo, de 8.85 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados por newton metro cuadrado. Y vamos a multiplicar todo eso por el área de estas placas, muchachos. ¿Cuánto vale el área de estas placas? ¿Alguien me puede 4 decir cuánto qué? por 10 a la menos 2 metros. El área, chéquese que el área va a ser el largo por el ancho. Ah, 20, ¿no? 20 qué? Centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados. A ver si, pero eso lo tendríamos que expresar en metros. ¿Cuánto sería? 20 por 10 a la menos 2. A las menos 2 sería si fueran lineales, pero son cuadrados. A la menos 4. A la menos 4. Entonces, para no estar batallando, pues vamos a recordar que si quiere encontrar el área de estas placas, pues va a ser la longitud, o sea, el largo por el ancho. Y si cada una de ellas la expresamos directamente en unidades en metros, es decir, el largo es de 20 centímetros. Si lo expreso en metros, 20 por 10 a la menos 2, ¿no? Metros. Ese es el largo. Y el ancho son 5 por 10 a la menos 2 metros. Y ahora sí, ¿cuánto es entonces el área? Esto me da 20 por 5, me da 100, ¿no? Por 10 a la menos 4. menos 4 metros cuadrados. Igual, y si lo hubiera hecho en centímetros, 5 por 20 me dan 100 centímetros cuadrados. Y nada más para pasar a metros cuadrados tengo que multiplicar por 10 a la menos 4. Recuerden que en metros lineales está bien 10 a la menos 2, pero en metros cuadrados tiene que ser 10 a la menos 4 para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces ya tengo el área, ok. Y ahora, bueno, voy a sustituir ese valor de área aquí, son 100 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados.
entre la distancia, que son 2 centímetros, esa también expresada en metros. ¿Cuánto es? 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2, muy bien. 2 por 10 a la menos 2 metros. Y ahora sí, vamos a hacer esta operación, muchachos, a ver cómo la hacemos. Bueno, 5 por 8.85, ¿quién me ayuda con la calculadora? 5 por 8.85 me da 44, 44.25. 44.25, ok, gracias. 44.25 por 10 a la menos 12. Las unidades son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y acá, de este lado, perdón, la división. 100 entre 2 50 por son 10 50. 50 por 10 a la que, perdón. a la menos 2 50 por metro. 10 a la menos 2. Muy bien. 50 por 10 a la menos 2. Y solamente me quedaron aquí metros, ¿no? Metros cuadrados entre metros, solamente me quedaron metros. Muy bien. Y entonces hacemos esta operación, muchachos. 44.25 por 50. 4.400 por 2.200. 2212. 2.200, ¿qué tal? 12.5. 12.5. Por 10 a la menos 14. Profe, Eu. por ejemplo, a mí me salió 2.2125 por 10 a la menos 11. Nada más se Ajá. recorre el punto, pero ¿estaría bien? Sí, está bien. Ah, ok. Ahorita vamos a hacer esta es la menos 14. De acuerdo con esto, ¿no? Y las unidades son coulombs cuadrados por newton metro. Y esos son faradios. Ahora ya nada más es cuestión de escribir bien este número. Si nosotros lo escribimos bien como lo dan las calculadoras o como debemos de expresar, como debemos expresar correctamente un número en notación científica, tendríamos que quitar este punto de aquí y moverlo hasta que solamente haya un entero y los demás sean decimales, es decir, tendría que ser 2.212 o 2.2125 y cambiar este exponente sería a la menos 14, menos 13, menos 12, menos 11 por 10 a la menos 11. ¿Sí o no? Eso es lo que te daba, ¿no? Sí, profe. 10 a la menos 11 y esos son faradios. Pero igual, a lo mejor aquí lo que me conviene no es ir tan allá, sino expresar a la menos 11. Si lo pongo un poquito más para acá y expreso así mi cantidad, también es correcto. 22.125 por 10 a la que me queda, si lo corro ahí. ¿Por 10 a la menos qué? No, chéquenle. Sería la menos 10 si lo corría hacia la izquierda, pero como lo corría hacia la derecha, tengo ¿A que la aumentar menos 12? por 10 a la menos 12. Y a la menos 12 lo puedo sustituir por un submúltiplo. ¿Cuál es ese submúltiplo? ¿Alguien se acuerda cuánto es 10 a la menos 12? Bueno, que tenemos mili, micro, nano. ¿Qué más? ¿Pico? Pico. Muy bien. Esto sería picofarads. Entonces, esta capacitancia sería de 22.125 picofarads. Porque faradio es una unidad muy grande. Y entonces vamos a encontrar siempre, casi siempre, pues, capacitancias expresadas en submúltiplos, ya sean milis, micros, nanos o picos. Entonces aquí nada más fue para que vieran cómo convertimos de alguna manera en este número en una cantidad
expresada en picofarados. De la misma manera, si lo tenemos expresado en picofarados, para expresarlo en farados es multiplicar por 10 a la menos 12, es sustituir este submúltiplo por su equivalente. Vamos a recordar nuevamente que ahorita 10 a la menos 3 corresponde a un submúltiplo que se llama mili, que se simboliza con la letra M. 10 a la menos 6, muchachos, ¿a qué corresponde? Micro. Micro, que es una mu. 10 a la menos 9. Nano. 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 Nano es una n. Y 10 a la menos 12, que es el que acabamos de ver, es pico, ¿no? Normalmente lo hacemos así como una P, pero estilizada. Y entonces, pues esas son los submúltiplos en los que normalmente vamos a ver expresadas estas capacitancias, porque el valor pues de la unidad Faraday es una unidad grande. Generalmente entonces las capacitancias se expresan en fracciones o por medio de submúltiplos de esa unidad. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Ok. Vale, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Bueno, y aquí. Bueno, de este tipo de ejercicios, pues ahorita calculamos la capacitancia, pero pues de aquí también podríamos determinar cualquiera de los parámetros, bueno, de los parámetros que son variables. La constante K pudiera ser una de ellas, podríamos calcular una permitividad relativa. Epsilon 0 es una constante, no tiene sentido, pero sí nos podríamos tener que calcular en alguna ocasión la distancia, sí, la separación de las placas o el área. Y entonces será interesante, muchachos, que podamos despejar de estas ecuaciones las dos. Vamos a hacerlo porque luego me encuentro cosas raras aquí. Si quisiera, por ejemplo, muchachos, determinar de esta misma ecuación, despejar el área. Tengo la constante dialéctrica por la permitividad, el área entre la distancia. Si quisiera despejar el área, muchachos, ¿cómo despejaría de esta ecuación del área? ¿Qué sería lo primero que quitaría? K y epsilon 0 pasarían dividiendo a C. Podría ser, ok. Vamos a suponer que yo quito K y epsilon 0 y los paso acá dividiendo. Entonces me queda que C entre K por epsilon 0, eso va a ser igual al área sobre la distancia. Necesito despejar el área. ¿Qué le hago a la distancia? Pasaría multiplicando. Pasaría multiplicando para acá. Entonces me queda que C por la distancia entre K por epsilon 0 va a ser igual al área. Y lo único que me restaría es escribir adecuadamente mi ecuación, es decir, enderezarla, pues escribir primero el área y después todo lo demás del otro lado del signo igual. No tiene que cambiar nada, solamente cambian de posición del lado del signo igual. Pues me queda que es la capacitancia por la distancia entre la constante dialéctrica por la permitividad del aire o el vacío. Y ya está, de esa manera puedo calcular sin ningún problema el área para un caso de estos en que me pidan calcular el área. Y solamente para redondear, si de la misma ecuación me piden despejar la distancia, muchachos, tengo que la capacitancia es igual a la constante dialéctrica por permitividad del aire o el vacío por el área entre la distancia. Entonces mi objetivo ahora es despejar la distancia. ¿Qué le hago a la distancia para poderla despejar? ¿Alguna sugerencia? Pasa multiplicando y se pasa dividiendo al otro lado. Primero paso multiplicando la D y me queda que la capacitancia por la distancia
va a ser igual a K por epsilon 0 y por el área. Y ahora para despejar la distancia, pues resulta que tengo que, para despejar la distancia, tengo que quitar la capacitancia. Y entonces la paso bien dividiendo, ¿no? Me queda que la distancia va a ser exactamente igual a la K, la constante dieléctrica, por la permitividad del aire vacío, por el área, entre la capacitancia. Y ahí están mis dos despejes que pueden ser interesantes y que pues, espero no tengan problema en lo sucesivo en caso de necesario de resolver un problema en el que me pidan la distancia o me pidan el área de las placas. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, déjame ver que tengo como 8 minutos, no, tengo como 10 todavía. Voy entonces a mi siguiente lámina, muchachos. Esto es para un capacitor de placas planas y paralelas. Existen otras geometrías de capacitores, pero no las vamos a ver, solamente nos vamos a centrar en capacitores de este tipo, placas planas paralelas. Aunque sí es conveniente que sepan que existen otros tipos de capacitores que tienen desde luego otras formas de calcularse. Esto es para capacitores de placas planas y paralelas. Entonces, en ese mismo sentido, muchachos, vamos a encontrar una relación. Vamos a ver qué pasa. Esa solamente es la capacidad, lo que calculamos antes es la capacidad de dada por los materiales, por las dimensiones físicas de esos materiales, por las propiedades que tienen esos materiales, pero vamos a ver cómo podemos, digamos, cargar un capacitor. Y esto es, tenemos que encontrar la relación entre otros parámetros, porque resulta que para poder cargar este capacitor, yo ya no lo puedo hacer como antes lo he hecho con algunos otros cuerpos, que es frotándolos, acercando otro cuerpo cargado eléctricamente. Como estas son placas metálicas, es muy difícil que esos métodos de electrización que hemos visto antes funcionen. Para que esto funcione ahora, para que estas placas se puedan cargar efectivamente con cargas eléctricas, lo que tenemos que hacer es aplicarles una fuente. Es decir, aplicar una fuente de poder, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, no sé cómo le conozcan ustedes a esto. Podría ser una pila, una serie de pilas, una batería, un generador incluso. Y esto va a ocasionar que las placas se carguen eléctricamente. ¿Qué va a pasar, muchachos? Va a pasar que los electrones que están en la placa, por ejemplo, de la derecha, van a empezar a migrar, se van a empezar a mover. Gracias a esta fuente que está aquí, esta fuente es una fuente de voltaje, es decir, va a aplicar un voltaje, y un voltaje es una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial va a obligar a que los electrones empiecen a moverse de una placa hacia la otra. Y van a usar precisamente este camino. Por medio de conductores eléctricos, estos electrones se van a empezar a mover en esta dirección. Para que finalmente estos electrones se acumulen en esta placa. Y entonces esta placa de la izquierda va a quedar cargada negativamente. Y la placa de la derecha va a quedar cargada positivamente, pero no es negativa. La placa de la derecha va a quedar cargada positivamente. No es que adquiera cargas positivas, sino más bien que se dio sus cargas negativas y se fueron a la placa de la izquierda. Esta carga con una carga negativa porque sus electrones fueron cedidos y fueron movilizados por esta diferencia de potencial hacia la placa de la izquierda. Y entonces aquí me queda una placa cargada negativamente y una placa cargada positivamente.
Y desde luego este capacitor formado así, pues tiene una cierta capacidad de almacenar carga, es decir, tiene una cierta capacitancia. Y esto que está aquí acumulado son cargas eléctricas. Entonces resulta que hay una relación entre este voltaje, esta diferencia de potencia que le aplico a las placas, esta capacitancia, que es la capacidad que tienen estas placas de almacenar carga eléctrica, y esta carga, que es la que efectivamente se almacena en esas placas. Existe una relación entre esas. Y acá está dada en esta definición que está a la izquierda. Me dice que el potencial que adquiere, dijimos que es B, el potencial que adquiere un conductor es directamente proporcional a la carga eléctrica, que simbolizamos con la Q, recibida, e inversamente proporcional. Bueno, aquí es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Vamos a interpretar eso y vamos a escribirlo como una fórmula, pero el potencial que adquiere un conductor es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. Eso es lo que me dice ese enunciado. Esta es la relación que existe entre el potencial eléctrico o la diferencia de potencial que le aplico a ese capacitor, la carga que quiere ese capacitor y la capacitancia que tiene este capacitor, que es la posibilidad de almacenar cargas eléctricas. De esta forma están relacionados estos tres parámetros. Entonces, muchachos, ¿en qué medimos la carga? La carga Coulomb. eléctrica. ¿En qué la medimos la carga, perdón? ¿Qué unidades? En volts. La carga. ¿Las unidades no serían Newton metro cuadrado entre el Coulomb cuadrado? O Coulomb. La carga eléctrica desde el principio del hemos manejado en este curso y es coulombs. Y la capacitancia, que es el concepto que acabamos de ver hace un ratito. ¿En qué medimos la capacitancia? Faradios. En faradios. Entonces, este voltaje van a ser coulombs sobre faradios. Eso también son volts. Porque recordemos que el voltaje o la diferencia de potencial también se mide en volts. Con este color, si no se ve. Volts. Y bueno, aquí esta relación me va a servir para poder determinar pues la relación entre estos tres parámetros, y de aquí puede que me pidan calcular cualquiera de los tres, pero debo de recordar esta relación, la relación que existe entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Entonces, eventualmente, muchachos, pues no, al menos a mí personalmente me es difícil. ¿Qué hago entonces yo para recordar la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia? Pues hago esto. Digo que la vaca me da queso, pero también la vaca me da crema. Entonces, como no me acuerdo cuál es el voltaje, es igual a la carga entre la capacitancia, pero sí me es más fácil recordar que la vaca me da queso y me da crema, pues aquí ya tengo implícita la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. Entonces, nomás es una sugerencia para poderlo recordar. Es la relación entre, la vaca es la relación entre el queso y la crema. Pues ahí, de ahí sale. ¿Sí lo captamos, muchachos? Díganme sí o no. Sí, profe. Entonces, esto es lo que vamos, la relación importante que vamos a rescatar de esta lámina es la relación que existe entre la carga y la capacitancia, eso se llama voltaje. O entre el voltaje, la carga y la capacitancia es esta. Porque lo vamos a utilizar más adelante para hacer cálculos relacionados con cargas, capacitancias, voltajes. Vamos a hacer por principio
Bueno, también viene aquí la energía almacenada en un capacitor. Tengo 3 ecuaciones, pero lo primero que voy a hacer es calcular, por ejemplo, la carga en este capacitor. Vamos a suponer que tengo aquí un capacitor, no sé, de alguna cierta capacitancia de 10 microfaradios, por ejemplo. Microfaradios, esa es la capacitancia de este capacitor. ¿Qué pasa si yo le aplico aquí un voltaje, por ejemplo, de 10 volts? Cuando yo le aplico un voltaje de 10 volts, pues este capacitor lo que va a hacer es cargarse. Voy a tener que aplicar por medio de unos conductores estos 10 volts de diferencia de potencia, y lo que va a hacer eso es que las cargas negativas de esta placa se van a empezar a movilizar otra vez y se van a acumular en este lado. Y entonces necesito saber cuánta carga se almacena en este capacitor en esas condiciones. ¿Cómo puedo determinar eso? ¿Cuál es la ecuación que me sirve, muchachos? ¿De dónde parto? ¿Muchachos, alguna idea? De que la vaca me da queso y me da crema. Entonces de ahí necesito saber cuánto queso hay aquí, cuánta carga, cuánto es, cómo la despejo de ahí, a qué es igual. A C por V. C por V, o sea, el voltaje por la capacitancia. De esa manera determino la carga, y entonces el voltaje que estoy aplicando aquí son 10 volts. La capacitancia que tiene este capacitor, que está formado de placas planas paralelas, es 10 microfaradios, pero tengo que expresar en faradios. ¿Cuánto es eso? Por 10 a la menos 6. Ok, 10 por 10 a la menos 6, muy bien. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces esto me da, 10 por 10 me va a dar 100. 100 por 10 a la menos 6. Volts por faradios. Volts por faradios, o sea, voltaje por capacitancias es carga. ¿En qué medimos la carga? Muchachos, la carga Coulombs. en coulombs. Y este 10 a la menos 6, ¿cómo lo puedo expresar? Micro, ¿no? Micro. Entonces esta carga la puedo expresar así sin ningún problema. 100 micro coulombs. Esa es la carga que almacena un capacitor de 10 microfaradios alimentado por un voltaje de 10 volts. Una carga de 100 microcoulombs. Y así como esto, pues puede haber variantes. Puede ser que me den la carga y la capacitancia y me pidan a calcular el voltaje. Puede ser que me den el voltaje y la capacitancia y me pidan calcular la carga, no al revés. El voltaje y la carga y me pidan calcular la capacitancia, y así sucesivamente. Muchachos, ya se va a acabar esta sesión. Nos vamos a reconectar nada más para ver unos detalles en relación al examen. Ya está calificado. En un ratito más les voy a publicar sus calificaciones, pero necesito que veamos algunos detalles. Si nos reconectamos, vamos a hacer vamos a platicar un poquito de eso. ¿Vale? Los espero en cuanto se termine la sesión. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. No, profe. No, por favor. Bien, en la siguiente sesión vamos a utilizar lo que tenemos aquí abajo para calcular energía potencial que se almacena en este capacitor. Tenemos 3 ecuaciones que están ahí indicadas. Vamos a ver cómo podemos calcular energía potencial a partir de esas 3 ecuaciones. Muchachos, entonces voy a dejar de compartir